Bueno, yo soy Gonzalo Gutiérrez Cavieres, por mi madre. Yo soy de Lo Valdivia, esto queda en Sagrada Familia, provincia de Curicó. Yo por profesión yo soy mecánico, pero dice la palabra que profesión es profesar, y profesar significa amar lo que uno hace. Y yo por profesión deberíamos decir que soy esto. Soy un aprendiz de Luriri. La palabra Luriri es quechua, significa constructor. Yo soy un aprendiz de constructor de instrumentos y coleccionista de sonidos. Yo colecciono estas cosas, fabrico muchos de ellos y básicamente ¿de qué se trata esto? De hacer, exponérselo a otras personas, tratar de explicarles. Nosotros hacemos exposiciones en colegios muchas veces, vamos a distintos lugares, centros culturales, bibliotecas, distintos sectores, para que la gente conozca un poco de nuestra propia cultura. Eso es básicamente lo que hacemos. Muchas de estas cosas son básicamente instrumentos indígenas, con influencia obviamente de lo que es la música española y mucho de nuestra música aquí también africana, que fueron las tres culturas que se mezclaron y que hicieron Sudamérica, bueno, América en general en realidad. Yo creo que empezó con una pequeña, cuando vi muy chico en el Festival de Viña, un grupo andino, no me recuerdo ni el nombre del grupo, sí me acuerdo que ganó el Festival de Viña con un tema que se llamaba, mira, no me recuerdo ni siquiera el nombre del tema, pero me llamó la atención el instrumento que tocaban ellos, que no fueron ni las quenas ni el charango, sino que fue esto. Ellos tocaban un accesorio de percusión que era esto. Me acordé el nombre del tema, Camino a Socoroma se llamaba el tema, que ganó el Festival de Viña, y me llamó la atención este instrumento. Yo no sabía cómo se llamaba, de dónde era, nada. Pero esto yo creo que fue el primer visito que me picó. Y el primer instrumento que yo tuve fue una quena. Las quenas, que son instrumentos milenarios. Lo que nosotros conocemos actualmente como una quena, tal vez los indígenas quechua y aymara no eran las quenas que tocaban ellos. Los instrumentos actuales obviamente están europeizados y todo eso. Pero básicamente por ahí empezó el visito. Empezó a picar de entender un poco más de por qué
para mí no es solamente tocar un instrumento. Perfectamente ahora en Japón están tocando quenas, en México están tocando quenas, en Australia. Pero entender un poco más qué es ese instrumento, de dónde viene, por qué se hace de tal manera, por qué, en qué ritmo se tocan, todo eso, de ahí va más o menos entender un poco más. Y eso explicárselo a las demás personas. Que hay... todas estas cosas que tú ves acá son básicamente americanas, nos pertenecen de siempre. Pero no tenemos la conciencia. No, se han encargado de borrarnos un poco lo que nosotros tenemos dentro, nuestras propias raíces. Llegaron las flautas traversas, llegaron con el tiempo las guitarras, que obviamente son un aporte. La guitarra fue un aporte inmenso para nuestra cultura. De ahí, después de la guitarra, por ejemplo, en América Latina tenemos nuestras propias versiones de la guitarra. Por ejemplo, acá, mira, si tú te fijas, tenemos una guitarra. Acá tenemos un charango y tenemos un cuatro. Esa guitarra es una guitarra criolla. No es igual que tampoco las guitarras españolas. El charango es la versión boliviana de la guitarrilla, que le llamaron ellos. Algunos dicen que fue una burla que hicieron de la música española, porque incluso originalmente son hechos en Quirquincho. Es una mezcla entre una guitarra un poco más aguda y más bajo que una mandolina, que sería el charango. Por ejemplo, los venezolanos también hicieron su propia guitarra, que le llamaron cuatro. En Colombia, por ejemplo, está el tiple, que son respuestas americanas, como te digo, a la guitarra. El guitarrón mexicano, el guitarrón chileno. Por zona. Una cosa que siempre me ha interesado bastante fue la música mapuche. La música mapuche no está muy, digámoslo, todavía es pura en relación a otras músicas que están mucho más intervenidas. Los mapuches siguen tocando sus mismos instrumentos ceremoniales, todo ello. Con los instrumentos mapuches uno no podría tocar otros ritmos. Sí, su música solamente, porque sus trutrucas no tienen una gran variedad de notas. Sus músicas son ceremoniales, como digo, y están basadas básicamente en sonidos, más que en grandes cantidades de notas, sino que un instrumento puede dar una nota y se va a transformar en algo muy particular para ellos, que es llenar solamente con un instrumento. Por ejemplo, el instrumento más sagrado que tiene la música mapuche es el cultrún. Por ejemplo, aquí yo tengo un cultrún grande. Este es un cultrún, nosotros tocamos este cultrún normalmente, pero en cosas muy distintas, que es cuando hacemos, por ejemplo, exposiciones, o de repente algunas alegorías mapuche que son... nosotros no hacemos ni un purrún ni una ceremonia, sino que de repente en algunas presentaciones podemos tocar un par de instrumentos. Mi cultrún no está pintado. Sí tengo uno pequeñito ahí, que este también lo ocupamos. Este no suena prácticamente, pero sí lo tengo pintado, que es para exponer un poco por qué este es el sentido de sus dibujos. Este cultrún pequeñito que básicamente no da ni un sonido, pero sí lo tengo pintado para explicarlo. Aquí está explicado toda la cosmovisión mapuche. Tenemos una estrella, tenemos el sol, la luna y el Nehuen. Que es el Nehuen, ellos hablan, la palabra Nehuen en mapuche significa fuerza. Que para ellos es la fuerza creadora. Es la explosión, lo que nosotros, no sé, se habla del Big Bang, de la gran explosión, ellos también hablan del Nehuen, como la fuerza creadora. Tenemos los cuatro polos, tenemos todo explicado, las cuatro etnias que conforman el pueblo mapuche, los huilliches, los pehuenches, etc. Ellos, muy sagrado, el instrumento solamente tocado por la machi. Bueno, con el tiempo han ido cambiando, también lo tocan algunos loncos, en distintas ceremonias, los purrunes, las danzas que ellos hacen. En música mapuche tenemos trucas de distintas formas. Con la llegada de los españoles llegaron los cuernos que tenemos allá, que también ellos tocan algunos instrumentos como el culcul. Por ejemplo, esto es un culcul mapuche, esto que tenemos arriba es un pututu, aymara. Es básicamente el mismo instrumento, si te fijas, pero simplemente varía en la boquilla. Mira, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos este que es el pututu, tiene la boquilla a la punta, y el culcul lo tiene al lado. Básicamente esa es la diferencia. Si tú me hablas de, no sé, pues si me preguntan cuál es el instrumento preferido para mí, no dijera yo que son las quenas ni las zampoñas, sino que son estos instrumentos que dan solamente un sonido. Dan notas muy particulares que son,
prácticamente para uno. Que una persona le va a darle un sentido muy distinto al... Por ejemplo, este es un instrumento de llamada, originalmente, que son para ir a las... Para congregar a la gente en alguna ceremonia, tal vez, ir a la guerra, se tocaba el cul. Que como decía, es lo mismo que este otro, que era el pututu. Que este es, como te digo, quechua aymara. Pero también se conocen en otras culturas. Los cuernos se han tocado en todas las culturas. Y con la llegada, solamente con la llegada de los españoles se tocaron cuernos. Anteriormente ni siquiera eran cuernos los que se tocaban. Por ejemplo, aquí mismo tenemos una calabaza. En lugares más amazónicos, donde no tenemos la llegada, por ejemplo, como en la costa, que tendríamos caracoles, que podríamos hacer el mismo instrumento con un caracol. En el Amazonas teníamos calabaza. Y en lugares más costeros teníamos, te digo, caracoles. Un churus, se le llama, por ejemplo, en las culturas centroamericanas. Los mayas y los aztecas le llamaban atecocolí. Y los mapuches y los quechuas, por ejemplo, los quechuas, perdón, le llamaban a este mismo instrumento, igual que el cuerno, pututu. La mayoría son hechos por mí mismo. Los tambores, muchas de estas cosas que es muy complicado conseguirlas. Y los que sí no he conseguido han sido, nosotros trabajamos mucho el trueque, el intercambio con otros artesanos o por otros materiales. Por ejemplo, nosotros con mi papá sembramos calabazas, con las mismas que se hacen estos instrumentos. Tenemos los cueros, obviamente nosotros somos de campo, aquí hay tambores, hay animales con los cuales nosotros sacamos cuero para hacer estos tambores. Y yo tengo amigos artesanos que viven en sectores, no sé, más urbanos, donde es muy difícil encontrarlos. Y hacemos trueque con ellos. Otros son fabricados y muchos, también tengo amigos que andan, no sé, pues van por recorriendo el mundo y me traen cosas porque ya saben que nosotros coleccionamos, fabricamos. Por ejemplo, aquí tengo instrumentos que han llegado de otras latitudes. Esto mismo es un silbato maya, el silbato jaguar. Este viene de México. Que imita varios sonidos, imita, por ejemplo, eso fue como un rugido de un jaguar, también imita el sonido del viento. Este otro también es maya, por ejemplo, este que tenemos acá, que es el silbato águila, que imita precisamente el sonido del... Estos vienen de México. Aquí, por ejemplo, este instrumento si bien es africano, pero fue un regalo hecho de un artesano curicano, de otro amigo mío que hace instrumentos. Esta es una calimba. Como te digo, muchas veces nosotros hacemos trueques, instrumentos preciosos, muchos de meditación. En la actualidad este instrumento se toca mucho lo ocupan mucho para las mujeres embarazadas, porque es un instrumento tan relajante que lo ocupan para que, sin ir más lejos, el gobierno en estos últimos tiempos ha dado unos CD a las mujeres embarazadas que tienen esta música, de un grupo chileno, Calimarimba. Y nuestro fin con todo esto es, no sé, pues siempre ha sido tratar, como decía, de culturizar un poco más a la gente en cosas que están tan dentro de nuestro, pero que a la vez nadie nos explica, nadie nos enseña lo que nos pertenece por herencia y tradición, como se dice.
son nuestras propias raíces, nuestros instrumentos. Por ejemplo, uno escucha una trutruca y sabe que es de acá, sabe que es, aunque nunca nadie le haya dicho que el nombre, escucha una quena y uno va a saber que nos pertenece. Aunque muchas personas incluso tratan peyorativamente al indígena. Estos instrumentos, estas cuestiones son todos pitos, el que los toca es un indio. Y no sabe que todos tenemos sangre indígena, salvo que venga directamente de Alemania, no sé. El 80% de la cultura chilena tiene sangre indígena. No sé, pues nuestros pueblos no son parte. Muchas veces el gobierno trata de pensar que hablar del mapuche, hablar de la aymara es como hablar un poquito de nuestro folclore solamente. No sé, para mí los indígenas no son folclóricos. Ellos ni siquiera se sienten chilenos, y yo no creo que un mapuche sea chileno, ni siquiera el indígena chileno, sino que son mapuches. Hay mapuches en Chile, hay mapuches en Argentina, hay quechua en Chile, hay quechua en Bolivia, en Ecuador, que ya con diferencia, en Perú, en Argentina. Y ellos no se sienten ni argentinos, ni chilenos, ni peruanos, se sienten quechua solamente. Las limitaciones geográficas vinieron con el tiempo. Ellos están de mucho antes que nosotros existiéramos como Chile, como Argentina. Y todas estas cosas vienen de allá. Esto es lo que somos realmente como un pueblo. No voy a negar de la llegada del español con todo lo que trajo, nuestro idioma actual, toda nuestra cultura, pero somos una mezcla de eso. Es más, una mezcla con África, lo que llegaron los africanos. Yo siempre he dicho, la bendita, maldita esclavitud que llegó a América. Trajeron todo su sufrimiento y a la vez toda su cultura. Toda la música latinoamericana está pero fuertemente influenciada por África. No sé, Perú tiene el landó, por nombrar un ritmo. Bolivia tiene la saya. Los candombes argentinos, uruguayos. En Brasil, que hablar, en Colombia, siguiendo más para el norte, no sé, en Cuba, Puerto Rico, todo. Y nosotros mismos, hasta nuestra cueca tiene ciertos rasgos, mezcla mapuche, mezcla española y mezcla africana. Pues si nosotros tocamos una cueca, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un ritmo mapuche. ¿Qué es esto? Es lo primero que nos dimos. Y es netamente un ritmo mapuche. Que mezclado con los aja, eja, que son los que trajeron los españoles, que a la vez ni siquiera es español, sino que es árabe. Y cuando lo vamos mezclando con ritmos africanos, como la zarabanda, tenemos una cueca.